¿Qué tal, apreciables licenciados, maestrandos de la maestría en litigación oral penal y criminalística? El Centro Universitario Tapatío y su servidor, el maestro Juan Rufo Florio Oliva, les damos la bienvenida a esta asignatura de litigación oral. Me presento con ustedes, soy el maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Juan Rufo Florio Oliva, y voy a ser su asesor en estas 8 semanas que va a durar su asignatura y espero que les sea de mucha utilidad en su futura vida profesional. Voy a compartir el programa de la asignatura. Como ustedes ven, es para ustedes, alumnos de cuarto cuatrimestre. La asignatura se denomina Juicio Oral, de su maestría en litigación oral penal y criminalística. El encuadre de la materia es el siguiente. El 30% de su calificación provendrá de 2 exámenes parciales. 10% de investigación documental. Asimismo, 10% en algunos mapas conceptuales que en el transcurso de la asignatura les iré designando. Un 10% estudiando casos reales y un 40% en simulacros. Para esto, ustedes deberán hacer investigación documental, fichas bibliográficas y estudios de casos asignados por su servidor. Como vemos, empezamos nuestro programa con las generalidades de la reforma constitucional del nuevo sistema penal, del nuevo sistema de justicia penal. Ustedes saben que hubo una gran reforma constitucional el día 8 de junio del año 2008, en donde se cambió por completo el sistema penal que existía en México y pasó de ser un sistema inquisitivo a ser un sistema acusatorio adversarial y oral. Entonces vamos a estudiar esta reforma constitucional en todos sus puntos básicos, las particularidades del proceso acusatorio adversarial, los principios del juicio oral en relación o con relación, mejor dicho, al juzgador. Tenemos otro punto muy interesante también de estudio, que son los derechos humanos en el nuevo sistema penal. Como maestro en Derecho Constitucional y Amparo, a mí me es muy grato dar este tipo de asignaturas porque forman parte los derechos humanos de mi tema de maestría. Los derechos humanos en el derecho constitucional, como ustedes saben, pues son la piedra angular en la que se basa nuestra Constitución. Entonces, vamos a estudiarlos bastante a fondo en lo que el tiempo nos permita, pero vamos a aprender mucho, tanto ustedes como yo, de, de, este, de este tema de lo que son los derechos humanos en el nuevo sistema penal. Porque recuerden ustedes que en el nuevo sistema penal, sobre todas las cosas, se deben de respetar los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima u ofendido. Y para esto, pues vamos a ver el marco teórico histórico de los derechos humanos, cuáles son su clasificación, las generaciones de los derechos humanos.
Eh, la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos que se dio el 10 de junio del 2011, cómo se ha armonizado nuestra legislación interna, nacional, obviamente, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y cuáles son los sistemas que los protegen. En este caso, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que es al que pertenece nuestro país. Después de eso, el tema siguiente sería el desarrollo de la investigación inicial o preliminar. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de audiencia que tenemos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. ¿Qué es la audiencia de control de detención? ¿Cuál es la audiencia de formulación de imputación? La de vinculación a proceso. ¿Cuál es una audiencia de solicitud de medidas cautelares? La audiencia para cerrar el plazo de la investigación, el cierre de la etapa, de la primera etapa, la formulación de la acusación. En su caso, si procede, solicitud del sobreseimiento, ya sea por parte de la defensa del imputado o por parte del Ministerio Público, o la solicitud de suspensión del proceso. A continuación, veremos la etapa intermedia o de preparación a juicio, en donde el tema principal en esta audiencia son las pruebas. Pruebas que ofrece tanto el agente del Ministerio Público como la defensa del imputado. En esta audiencia, las pruebas se descubren, es decir, ambas partes las ponen sobre la mesa, tanto la defensa del imputado como las pruebas del Ministerio Público, muchas veces con la coadyuvancia de la víctima o el ofendido a través de su abogado, de su representante, de su asesor legal, perdón, o por sí mismos. Y esta audiencia se llama audiencia intermedia. En ella intervienen las partes que siempre intervienen, el juez, que muchas doctrinistas consideran parte, el imputado, el Ministerio Público y la víctima u ofendido. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Y por último, haremos un simulacro de esta audiencia. A continuación, veremos cómo se desarrolla un juicio oral. ¿Cómo son los alegatos de apertura? Que es una parte importantísima en donde vamos a exponer nuestra teoría del caso, que ya veremos qué es nuestra teoría del caso. Si surge algún incidente que se deba de resolver por cuerda separada. ¿Cuáles son las facultades que tiene el imputado en la audiencia? ¿Cómo se hace una ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público? ¿Cómo declara el imputado? ¿Cómo se recepcionan o se reciben las pruebas? Y importantísimo, ¿cómo se interroga y se contrainterroga? Este es un punto toral en la audiencia de juicio oral, porque vamos a aprender a interrogar a los testigos, tanto los propios como los de la contraparte, así como a terceros auxiliares de la justicia, como son peritos. Y para esto vamos a aprender a objetar las preguntas que hace la contraparte a sus testigos o a los peritos, ya sea en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Y por último, aprenderemos también cómo hacer alegatos de clausura. Y por último, tenemos cuáles son los recursos o medios de impugnación cuando a algunas de las partes no les favorece alguna resolución del juez, que es la revocación, la apelación, el amparo y la revisión del amparo. Tanto revisión de amparo directo, que es muy raro, pero se puede dar, y la revisión en amparo indirecto.
Es así, estimados licenciados, que les damos la bienvenida a esta su materia de juicios orales y esperamos que todo vaya bien en nuestra materia y que sea de mucha utilidad para ustedes. Sin más por el momento, nos vemos en clase la semana próxima y que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias.